continuamos con Resumen Matinal y vamos a conversar con José Raposo, diputado del Partido Revolucionario Dominicano ante la Cámara de Diputados y una persona que salió de los medios de comunicación y hoy es un congresista, representante, colega de nosotros ante el Congreso Nacional. José, buenos días. Bien, tengo que iniciar diciéndote Ramón Raposo. Ramón. Sí. Ramón. No es Ramón José. No, Ramón Raposo. Ramón Raposo, perdón. Para mí es un grato placer, antes que todo, estar en este espacio con Miguel, que tengo que decirle que es un ícono de la comunicación. No tanto. Y tú, José, que te ha constituido en un marco de referente y ejemplo de toda nuestra generación. Creo que el José no, Juan, el José se puso Juan, entre nosotros. Sí, tú te has convertido, Juan, en un ejemplo de nuestra generación haciendo comunicación objetiva día tras día. Lo sigo en la tarde y lo sigo en todos los espacios que ustedes están. Gracias, Ramón. Ramón, muchas reformas. ¿Cómo está el Congreso y cuál es la visión de ustedes, los legisladores, que son contrarios al gobierno en torno a tantas reformas que se están llevando al Congreso Nacional? Bueno, desde el gobierno nosotros hemos establecido, desde la oposición nosotros hemos establecido de manera clara y concisa que desde el gobierno se ha querido proyectar ante el país una saturación de reformas. Acabamos de pasar de una reforma constitucional que nosotros planteamos como oposición y como partido político, que no había necesidad de embarcar al país en un proyecto de reforma constitucional que ya está consumado por la mayoría que tiene el oficialismo en el Congreso, que se quiso vender como una panacea, tal y como si fuéramos ignorantes, queriendo proyectar que salió de una consulta popular cuando se circunscribió a una simple pregunta de WhatsApp. Ustedes vieron cómo cada uno de los actores, de una forma u otra, repelieron esta acción. En un momento determinado se hablaba de una independencia del Ministerio Público y el propio Ministerio Público dijo, pero a nosotros ni siquiera nos preguntaron, y los propios actores del Ministerio Público generaron las condiciones para no perder la reivindicación de una serie de derechos que tenían, y así fue con todos los actores. Lo propio surgió que en medio del proceso se introdujo ante el Congreso Nacional una reforma laboral, que ustedes han visto cómo se han establecido todos los actores, y en última instancia eso ha quedado propiamente dicho en el aire. Ahora se ha presentado una reforma fiscal que el gobierno la ha querido vender de manera semióptica como una reforma de modernización fiscal, cuando a vivas luces se ve que eso es una especie de paquetazo fiscal, a donde el gobierno ha planteado que está detrás de recaudar cerca de 122.500 millones de pesos y ha golpeado a distintos sectores de la sociedad dominicana, principalmente a la clase media, y quiere, como una especie de bolón, ¿verdad?, introducirnos diciendo que no va a golpear a la clase más vulnerable de la sociedad dominicana, porque le ha puesto una serie de incentivos a través de la tarjeta que le entrega y a través de una serie de subsidios, pero cuando vemos que la propia clase media y la propia clase baja va a cada uno de los colmados, a los supermercados y a los mercados, ve la realidad que se está viviendo en cada una de esas demarcaciones. Con relación a la reforma fiscal, nosotros como partido hemos planteado que el gobierno debe recapitular y generar las condiciones de llevar esta discusión al seno del Consejo Económico y Social, un seno amplio. Usted hablaba, Miguel, ahorita que se va a hacer vistas públicas. La vista pública es 3 minutos para que cada uno de los sectores vayan y se paren. ¿Usted cree que en 3 minutos un sector va a poder generar las condiciones de externar la realidad de su sector? Pero Ramón, además de las vistas públicas, las comisiones pueden recibir a cada uno de esos sectores. Bueno, las comisiones están recibiendo a una serie de sectores, pero es sectores limitados, propiamente dicho, por la misma rapidez en que el gobierno quiere llevar esta discusión de manera acelerada, sumamente acelerada. Ramón, me gustaría que tú hicieras tal vez aquí un resumen de esta reforma constitucional, porque incluso estuve leyendo básicamente que hay una cantidad de transitorios en dicha reforma que nos dicen, ¿no?, de que tal vez no fue la terminación, porque una reforma constitucional que se le añada una cantidad tan grande, una cantidad tan alta de transitorio, te dice a ti que hay una situación de que no se midió qué era lo que se pretendía.
lo de el titular de la Procuraduría, que al final del día terminó siendo que el presidente va a presentar al Consejo de la Magistratura una persona y ellos van a rubricarlo en los primeros 100 días de su mandato para que esa persona se escoja. ¿Qué otra cuestión que podríamos decir interesante tú encuentras en esa reforma constitucional? Bueno, en un momento determinado se quiso incluso resolver la realidad que se ha creado en el municipio de La Vega a través de un transitorio en la Constitución de la República, a lo que la oposición, que estaba alerta en todos los procesos, rebatió esto y al final no pudieron poner ese transitorio, un transitorio que le diera la potestad al presidente de la República para cuando un funcionario electo le pasara alguna situación determinada y no hubiera una sucesión determinada, el presidente pudiera nombrarlo. O sea, se quiso utilizar este escenario para resolver la realidad que el propio gobierno y el propio oficialismo se ha creado en La Vega. Ustedes saben que desde la modificación constitucional se planteaban 4 puntos fundamentalmente, que era la unificación de las elecciones, que usted lo planteó y la sociedad lo visto claro. Cuando hay una tendencia a nivel internacional y los propios municipalistas del propio PRM y otros actores manifestaron que era una incongruencia fomentar la unificación de las elecciones, se plantea esto en la Constitución de la República. Está la supuesta independencia del Ministerio Público, que la propia Constitución del 2010 establece la realidad del Ministerio Público propiamente dicho, y los propios actores del Ministerio Público le enrostraron al presidente que no era así como él estaba diciendo y que no se consultó en ningún momento para estos fines. Bueno, en ese caso fue el Consejo del Ministerio Público que se dejó intacto. En dado caso, lo que varía es el método de escogencia del procurador. Está la eliminación, pero en una primera etapa se hablaba de eliminar el Consejo, ¿verdad? Sí. Está la disminución de la Cámara de Diputados. Nosotros somos de los que planteamos que el poder legislativo necesariamente tiene que revisarse. Ahora bien, nosotros entendíamos y la sociedad lo planteó que en nada aporta a la democracia dominicana el hecho de que tú elimines. En una primera etapa se hablaba de eliminar cerca de 53 legisladores. El propio partido del presidente, los propios legisladores del presidente le doblaron el pulso y tomaron una medida salomónica para que no se viera públicamente y terminaron con 20 legisladores. Como una derrota política. Y está, bueno, la línea que había era de desautorizar públicamente la propuesta del presidente de la República y parece que ellos llegaron y tomaron una especie de medida salomónica para que no quedara mal públicamente el presidente de la República. Y por último está el candado a la Constitución, que establecen ellos candado, pero la propia Constitución de la República establecía su candado y una serie de transitorios que se fueron estableciendo, donde la prerrogativa del presidente públicamente estableció que no podía presentarse nuevamente a un periodo como para generar las condiciones de subsanar situaciones internas de su partido para que no le vayan a dar un palo acechado en un momento dice determinado. El ministro Simón Front que el presidente es el padre de la institucionalidad por esta reforma. Bueno, institucionalmente la propia reforma del 2010 y las acciones que se han llevado a cabo ha establecido su propia prerrogativa. Yo creo que lo que el presidente hizo fue plantear su visión aprovechando la mayoría aplastante que tiene, no dándole participación a ninguno de los sectores de la sociedad, y por eso ustedes vieron que lo que planteó en un momento determinado fue deformándose, producto de el enfrentamiento de actores incluso internos de su partido y surgió lo que culminó como modificación constitucional. El presidente ha planteado cerca de 16 reformas que va a hacer en este periodo de gobierno, que nosotros lo observamos en lo que tiene que ver con la parte de comunicación como una especie de caja china, sacando un tema para generar las condiciones de dejar detrás otro. Y la sociedad observa una especie de saturación de reforma, cuando la sociedad tiene problemas nodales que son lo que nosotros planteamos que hay que hacerle el frente. La situación de la inseguridad ciudadana, la situación del transporte y una serie de aspectos que está viviendo la sociedad dominicana en este momento, que nosotros somos los que entendemos que el gobierno debería estar enfrancado en esto. De manera ambigua,
el gobierno ha establecido que la reforma fiscal es para generar las condiciones de apalear estos sectores. Yo creo que es una especie de caramelo envenenado porque lo ha planteado de manera ambigua. Yo soy de los que digo que el gobierno tiene que establecer claro en qué va a utilizar los 122.500 millones de pesos que pretende recaudar a través del paquetazo fiscal que está presentando. Ramón, ¿entienden ustedes que el Congreso es el espacio ideal para el diálogo de la reforma? Bueno, nosotros entendemos que los distintos sectores hay que integrarlo, hay que generar las condiciones de producir un pacto. ¿Por qué? Porque tú tienes una mayoría aplastante en el Congreso, a donde tú quieres proyectarle a la sociedad dominicana que tú estás produciendo una especie de diálogo cuando no es así. ¿A dónde está la integración de los actores políticos? ¿A dónde está la integración de los sectores que necesariamente podrían salir perjudicados con esta reforma? ¿A dónde está la integración de los grupos populares? ¿A dónde está la integración de todos los actores que de una forma u otra le va a afectar esta situación? Hay anteproyectos que se han debatido tantas veces que como periodista y ciudadano yo digo que tal vez tienen, desde mi punto de vista, no necesariamente tiene que ser así, pero bueno, pienso que tienen mayor nivel de importancia para la población y sin embargo uno no ve como que hay una decisión al respecto, y hablo del código penal, pero puedo hablar de la ley de agua, puedo hablar también de la que tú eres parte como comunicador, periodista, de la ley de telecomunicaciones. Todo eso uno entiende como que debería ser prioridad para un gobierno que tiene la mayoría y sin embargo eso como que está una especie de invierno prolongado en 4 estaciones y como que no hay forma de sacar eso y ventilarlo en el Congreso. Bueno, recuérdense que este país es un país presidencialista y para nadie es un secreto que la voluntad política incide en todos los aspectos de la vida nacional y en este momento la voluntad política que hay es de saturar con esa serie de reformas que se están llevando a cabo y una serie de temas nodales. Usted mencionaba el Código Penal. Vimos cómo en la pasada legislatura, en el último mes, había un corre-corre con lo que tiene que ver con el Código Penal y al final usted vieron que perimió la legislatura y con ello prácticamente el Código Penal como que quedó en Ramón, el limbo. pero es que eso impacta en la población. Cuando uno ve la tipología de crímenes que se están sucediendo y tal vez un poco de rezago en lo que tiene que ver con la justicia, hacerla más expedita, eso como que debería ser prioridad de quien esté gobernando y de ustedes mismos, de que eso ya tenga una consecución para que se pueda lograr. Se pueda lograr y además de eso que comience a replantearse. Por ejemplo, en Santo Domingo Este, un jovencito que andaba manejando un vehículo atropelló a 3 personas, hay 2 personas que murieron al instante. No está detenido, no está en ninguna posición. En otros países como en Argentina se está discutiendo, por ejemplo, la mayoría de edad para una tipología de delito. Y creo que aquí deberíamos ir pensando porque el delito, tanto local como transnacional, va descubriendo, y esto con la inteligencia artificial, por ejemplo, nosotros estamos prácticamente análogos, porque no tenemos una legislación con respecto a esto. No, y sobre todo, tal y como usted manifiesta, constituir una legislación que permita adaptar la realidad a los nuevos tiempos. El colega diputado Elías Juezín Chávez presentó un proyecto en esta legislatura de Código Penal, de lo cual nosotros somos firmantes y somos parte, buscando generar las condiciones que se tome en cuenta el proyecto de modificación al Código Penal, pero vuelvo y les reitero, para nadie es un secreto que en este país la voluntad política incide mucho. Y en este momento parece día que desde el gobierno se le está dando prioridad a otros temas que no son los temas nodales que necesariamente están afectando a la sociedad dominicana. Cuando vemos el Congreso, hace falta 70 leyes para poderlas darle valor a la Constitución del 2010. No lo hemos logrado. ¿Es el Congreso o los congresos que hemos tenido han obviado la realidad política que vive el país?
Bueno, o social. es que honestamente se han enfrascado en temas particulares, porque si ustedes observan el tema de la modificación constitucional, la sociedad lo vio y lo asumió como un tema particular, y ustedes vieron a la carrera cómo se aprobó esto. Eso fue un asunto en 30 días, sin ningún debate, sin ninguna integración de parte de la sociedad dominicana, sin preguntarle a los actores, pero ustedes han visto incluso cómo se ha manejado a nivel internacional, la política internacional que ha manejado el gobierno dominicano, que si bien es cierto que todos los dominicanos entendemos que hay que proteger la soberanía nacional, pero nosotros entendemos que hay que generar las condiciones de integrar a los actores cuando son temas nodales para generar las condiciones de producir políticas efectivas que perduren en el tiempo, no generar las condiciones que a mí me sale de la cabeza un tema determinado y nosotros simple y llanamente vamos a hacerlo porque tenemos la mayoría. Ramón, ya finalmente, ¿cómo está el PRD? Bueno, en el PRD estamos trabajando para fortalecernos. Para nadie es un secreto que nos tocó vivir la realidad del proceso electoral pasado, que nosotros, si se ve en términos cuantitativos, podríamos decir que no salimos bien parados como organización política, pero si se observa en términos cualitativos, se observa una organización política que hizo todo lo habido y por haber para generar las condiciones de integrar a la oposición, a pesar de la embestida del oficialismo por querer disminuir la participación del PRM. Podemos decir que como organización quedamos con números para generar las condiciones de estar en la vanguardia en el proceso electoral del 2028, y estamos reestructurándonos a nivel nacional, estamos en un proceso de reflexión, haciendo una acción cuantitativa de qué contamos en cada una de las demarcaciones y sobre todo estableciendo las estrategias necesarias para poner los oídos en el corazón del pueblo y actuar del lado de lo que la sociedad dominicana quiere. La representación del PRD es un diputado de la Cámara de Diputados, y en los ayuntamientos, ¿cómo está la representación? Bueno, tenemos representación en algunas demarcaciones, tanto de regidores, algunos alcaldes en algunos distritos municipales, pero sobre todo los niveles de aporte que desarrollamos. Por ejemplo, en el caso mío, Ramón Raposo, soy el diputado del Partido Revolucionario Dominicano, pero podemos decir que en el Distrito Nacional, Omar Fernández, que fue ganador en las elecciones, ganó con los votos del Partido Revolucionario Dominicano. Félix Bautista ganó con los votos del Partido Revolucionario Dominicano, y cuando tú analizas municipio por municipio, nosotros hicimos un aporte cuantioso. Y quiero decir que si hoy la oposición tiene representación en los distintos estamentos de poder de toma de decisión, se debe a los ingentes esfuerzos que hizo el ingeniero Miguel Vargas Maldonado por unificar la oposición. No se hizo en un 100%, pero se logró las bases para procesos futuros. Bueno, pues muchas gracias, Ramón Raposo. Yo creo que esta conversación ha sido lo muy suficientemente ilustrativa de la situación del Congreso. Tenemos que tenerte mucho más a menudo acá, así que la invitación está abierta para cada cierto tiempo pasar revista al acontecer político, social y económico que tú bastante bien dominas. Un grato placer de todo corazón. Gracias, Ramón, y no se muevan, que hay más que ver en BTV Canal 32 y el resumen matinal. Regresamos.